Bueno, mis queridos oyentes, hola a todos. Qué bendición estar de nuevo compartiendo investigaciones, desempolvando el pasado. Estamos muy agradecidos con nuestros colegas invitados. Esto es real. Es lo más importante que estamos esperando. Comencemos. ¿Y si te dijera que gran parte de la historia bíblica fue descartada por conveniencia política hace siglos? Hoy vamos a entrar en ese terreno incómodo donde la fe se encuentra con la historia real, esa que no siempre te cuentan en la banca de una iglesia. Durante siglos, libros enteros fueron excluidos del canon oficial. Imagina leer textos sobre el inicio del mundo o las enseñanzas de Jesús que no encajaban en el molde de lo aceptable. Escritos como el libro de Enoc o los evangelios gnósticos nos muestran una cara del cristianismo primitivo mucho más cruda y menos estructurada. El problema es que, al cerrar la puerta a estos textos, perdimos piezas clave para entender el rompecabezas de nuestra espiritualidad. ¿Fue una purificación necesaria o una censura histórica para mantener el control? Aquí es donde la mente del historiador choca con el corazón del creyente. Al analizar estos escritos, descubrimos que la fe no es algo estático, sino un organismo vivo que ha luchado por sobrevivir. La verdadera pregunta no es qué libro es sagrado, sino por qué nos da miedo cuestionar lo que nos dijeron que era la verdad absoluta. La Biblia es mucho más fascinante si te atreves a leer entre líneas. La Biblia, el libro prohibido, los textos ocultos y la advertencia final del Apocalipsis. Durante siglos, la Biblia fue considerada un libro peligroso, no porque hablara de violencia, sino porque cambiaba la manera de pensar de las personas. Reyes, imperios y líderes temían algo, que la gente encontrara una verdad más grande que el poder humano. Hubo épocas donde traducir la Biblia al idioma común podía costarte la vida. Muchos querían mantenerla solo en manos de expertos, escrita en lenguas antiguas que el pueblo no entendía. Pero entonces comenzaron las preguntas. ¿Quién decidió qué libros entraban? ¿Qué son los textos apócrifos? ¿Existen libros ocultos? La Biblia fue modificada. Los llamados apócrifos son escritos antiguos relacionados con temas bíblicos, pero que no fueron incluidos en el canon oficial. Algunos son Libro de Enoc Tobit, Judith Macabeos, Evangelio de Tomás Evangelio de Pedro. Algunos fueron descartados porque se escribieron mucho después, tenían enseñanzas distintas o no eran considerados auténticos por las primeras comunidades. Y aquí comienza uno de los mayores debates de la historia. Porque sí, algunas frases aparecen en ciertas traducciones y en otras no. ¿Por qué? Porque los manuscritos antiguos no siempre eran idénticos. Con el tiempo, algunos copistas añadieron notas, explicaciones o pequeñas frases para aclarar textos difíciles. Los estudios modernos comparan miles de manuscritos antiguos para acercarse lo más posible al texto original. Y aunque existen diferencias menores, el mensaje central permanece sorprendentemente consistente. Pero hay algo todavía más impactante. La Biblia termina con una advertencia. El último capítulo del Apocalipsis dice: Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Apocalipsis 22, 18 a 19. Una frase que ha generado temor, debate y misterio durante siglos. ¿Habla solo del Apocalipsis o de toda la Biblia? Nadie lo sabe con absoluta certeza. Y quizás por eso, este libro sigue fascinando al mundo, porque no solo cuenta historias antiguas, parece un libro que nunca termina de revelar todos sus secretos. Escalofríos. Los secretos, censuras y misterios que rodean a la Biblia. La Biblia no llegó al mundo como un solo libro completo. Durante siglos fue una colección de rollos antiguos, cartas, relatos y testimonios que circulaban entre pueblos, profetas y comunidades. Y ahí comienza el misterio.
porque durante mucho tiempo no existía una Biblia como la conocemos hoy. Había muchos textos, muchas versiones, muchas historias. Algunos eran aceptados por ciertas comunidades y rechazados por otras. Los libros perdidos. Uno de los temas más debatidos son los llamados libros apócrifos. La palabra apócrifo significa oculto o no reconocido oficialmente. Y aquí viene lo interesante. Muchos de esos textos contienen visiones extrañas, ángeles caídos, gigantes, misterios del cielo, enseñanzas diferentes. Por eso, algunos fueron rechazados. El libro de Enoc, uno de los más famosos, aunque no está en la mayoría de Biblias modernas, fue muy conocido en tiempos antiguos. Habla de ángeles caídos gigantes llamados Nefilim, juicios celestiales secretos del cielo. Incluso el libro de Judas en el Nuevo Testamento parece citar una parte de Enoc. Eso ha generado debates durante siglos. ¿Por qué se menciona, pero no se incluyó? ¿La Biblia fue modificada? Aquí entra otro tema delicado. La Biblia fue copiada a mano durante cientos de años. Antes de la imprenta, escribas copiaban letra por letra. Y sí, existen pequeñas diferencias entre manuscritos antiguos. Algunas frases aparecen en unas copias y faltan en otras. Por ejemplo, el famoso versículo de «Porque tuyos son el reino, el poder y la gloria». En algunos manuscritos antiguos de Mateo no aparece. El final largo de Marcos, uno de los mayores debates. Los manuscritos más antiguos del Evangelio de Marcos terminan abruptamente, pero versiones posteriores añadieron un final más largo, donde aparecen señales milagrosas, serpientes, sanidades. Muchos estudiosos creen que fue añadido después para cerrar mejor el relato. ¿Quién decidió qué libros entraban? Ese proceso se llama canon bíblico. Las primeras comunidades cristianas analizaban origen del texto, coherencia con las enseñanzas de Jesús, uso entre iglesias antiguas, autenticidad apostólica. No fue una sola persona ni un solo día. Fue un proceso largo de siglos. ¿Por qué algunos gobiernos temían la Biblia? Porque enseñaba cosas peligrosas para ciertos poderes. Igualdad espiritual, libertad interior, autoridad de Dios sobre los hombres, verdad por encima de imperios. Por eso, en ciertos momentos, traducir la Biblia al idioma común era ilegal. Algunas personas murieron por intentar que otros pudieran leerla. Y luego está el último libro, Apocalipsis, un libro lleno de bestias, números, trompetas, jinetes, símbolos, visiones del fin, escrito por Juan mientras estaba exiliado en Patmos. Y termina con una advertencia inquietante. Si alguno añade o quita, como si el propio libro supiera que sería discutido durante siglos. Esto es impresionante, mira lo que estoy investigando. La Biblia, códigos ocultos, manuscritos perdidos y el libro que sobrevivió al tiempo. Hay algo que hace única a la Biblia. No solo es antigua. Es un libro que pasó por guerras, incendios, imperios, persecuciones, censuras, en fin. Y aún así sobrevivió. Pero mientras más personas la estudiaban, más misterios aparecían. Durante siglos, la gente pensó que los textos originales se habían perdido para siempre. Hasta que ocurrió algo inesperado. En 1947, unos pastores encontraron unos rollos escondidos en cuevas, los rollos del Mar Muerto. Tenían más de 2000 años. Y cuando los compararon con la Biblia moderna, muchos textos eran casi idénticos. Eso sorprendió al mundo entero. Porque demostraba que los escritos habían sido preservados con muchísimo cuidado durante siglos. Otro misterio enorme, el verdadero nombre de Dios. En el Antiguo Testamento aparece representado con 4 letras. YHWH. Pero los antiguos hebreos dejaron de pronunciarlo por respeto. Con el tiempo se perdió la pronunciación exacta. Por eso hoy existen teorías. Yahvé. Jehová. Yahweh. Nadie sabe con absoluta certeza cómo se pronunciaba originalmente. La Biblia usa números constantemente.
7 igual a perfección. 12 igual a gobierno. 40 igual a prueba. 3 igual a plenitud. Jesús ayunó 40 días. Israel estuvo 40 años en el desierto. 12 tribus. 12 discípulos. Muchos creen que nada de eso es casual. El 666. Quizás el número más famoso de la historia. En Apocalipsis aparece como el número de la bestia. Durante siglos la gente ha intentado descubrir qué significa realmente. Algunos creen que era un código oculto para referirse al emperador Nerón. Otros creen que habla de un sistema futuro. Y otros piensan que es un símbolo de imperfección humana intentando ocupar el lugar de Dios. El misterio sigue abierto. ¿Por qué hay diferentes Biblias? Porque existen Biblia católica, protestante, ortodoxa, etíope. Y no todas tienen los mismos libros. La Biblia etíope, por ejemplo, incluye el libro de Enoc completo. Eso hace que muchos se pregunten: ¿qué otros textos antiguos existieron? El Evangelio de Tomás contiene supuestas frases de Jesús que no aparecen en los evangelios oficiales. Pero tiene diferencias muy fuertes con las enseñanzas tradicionales. Por eso nunca fue aceptado en el canon principal. ¿Y siempre estuvo prohibida? En algunos momentos sí. Hubo épocas donde las autoridades religiosas o políticas controlaban quién podía leerla. Traducirla al idioma común podía verse como rebelión. Porque cuando las personas entendían el texto por sí mismas, comenzaban a cuestionar el poder establecido. En algunas Biblias modernas ciertos versículos aparecen con notas como: este texto no está en los manuscritos más antiguos. Eso ocurre porque los estudiosos siguen comparando manuscritos antiguos para acercarse al texto original. No significa necesariamente conspiración. Aún el libro más leído, traducido y distribuido de la historia humana. ¡Wow! Estoy impresionada. Y lo que nos falta es grande.